¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta charla informativa promovida por FINAER en el marco de la Expo Construir Argentina Digital. Quien les habla es el doctor Nahuel Basilio, soy abogado apoderado de FINAER. Como ustedes saben, FINAER es la compañía de garantías de alquiler líder en el mercado desde hace 9 años en nuestro país. De esta manera, FINAER tiene más de 7.200 inmobiliarias adheridas a su servicio, prestando garantías de fianza para poder avalar contratos de locación. De esta manera, lo que nos trae en el día de la fecha es hablar sobre la regulación de alquileres. Aquella nueva ley sancionada el 30 de junio, que se promulgara el 1 de julio a través del Congreso de la Nación. Esta ley contiene 24 artículos divididos en 3 títulos diferentes. El primer título está enfocado principalmente a modificar artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que se dedicaban ya a regular los contratos de alquiler y algunas otras cuestiones civiles contractuales. El segundo título de la ley habla acerca de una regulación complementaria de las locaciones, donde estará esta situación tan controversial como terminó siendo finalmente el índice de precio incorporado en los contratos de alquiler. El tercer título habla sobre el Programa Nacional de Alquiler Social, lo cual no entrará en la temática del día de la fecha, concentrándonos principalmente en los primeros 2 títulos. El artículo 1 de la Ley 27.551, la nueva reglamentación sobre los contratos de alquiler, establece esta opción de incorporar el domicilio electrónico de las partes contratantes en el marco de un contrato de alquiler. Téngase presente que ha existido mucha confusión respecto de esto. No establece la ley la obligatoriedad de incorporar un correo electrónico como un domicilio constituido de un sujeto contractual en el contrato de alquiler, sino que establece la opción. Es decir, esto es meramente facultativo de las partes. No estarán obligadas las partes a incorporar un correo electrónico para notificarse entre sí cualquier tipo de comunicación. Al contrario, es netamente opcional, de modo tal que si las partes decidieran no hacerlo, no existirá ningún apercibimiento en consecuencia. Misma situación existía sobre la bancarización del pago de los alquileres. Existía en la conciencia colectiva de las personas que de un tiempo a esta parte había una obligatoriedad para bancarizar el pago de los alquileres. Esto no es así. Bancarizar el pago de los alquileres, el medio de pago bancarizado, ya sea por transferencia o depósito, es absolutamente opcional. No están obligadas las partes. Entonces, repasando, si bien no forma parte de la nueva ley, sí corresponde aclarar que abonar el alquiler mensual a través de una entidad bancaria no es obligatorio, sí es opcional, y en virtud de lo que hayan pactado las partes expresamente, del mismo modo que el domicilio electrónico a través de los emails de las partes contratantes. Es absolutamente facultativo de estas. El artículo 2 de la Ley 27.551 habla sobre el depósito de garantía. Es aquel importe que normalmente abona el locatario al comenzar el arrendamiento, que se destina al fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En este sentido, vemos cierta variación en relación con la regulación anterior, dado que ahora el locatario no podrá pagar importes mayores al precio equivalente de un mes de alquiler, del mes inicial de alquiler. Por el contrario, cuando se extinga el vínculo locativo, el locador deberá restituir aquel importe al locatario en virtud del precio que tenía en aquel momento, es decir, en función del último mes de locación, de ocupación del inquilino. En base a esa actualización es que el locador deberá restituir el importe. Recordemos que antes lo que siempre surgía de las cláusulas en relación al depósito en garantía, se hablaba de que este importe no iba a revestir ningún tipo de interés ni actualización. Ahora ya la actualización rige de pleno derecho. Recordemos que esta nueva ley de alquileres, al haberse sancionado en el Congreso de la Nación y aclarando que rige en todo el territorio nacional, debemos resaltar que es una ley federal de orden público, de modo tal que rige a lo largo y a lo ancho de todo el país.
todas las provincias de nuestro país federal deberán incorporar esta normativa, ¿sí? Dicho esto, el artículo 3 de la ley 27.551 habla en relación del plazo mínimo legal que tendrán las locaciones de ahora en más. Es decir, el plazo mínimo para cumplimentar un contrato de alquiler será de 3 años en general. ¿Bien? Esto también lo aclaro porque existía cierta también confusión respecto de los alquileres con destino comercial, creyendo que se excluía de esta situación y en rigor de ninguna manera, tanto alquileres con destino habitacional como alquileres con destino comercial, entre otros, regirá el plazo de mínimo 3 años de vigencia. Por supuesto, las partes después eventualmente podrán rescindir anticipadamente si así lo entendieren, ¿no? Pero el contrato en principio debe regir por 3 años. Obviamente que existirán causales de excepción. Estas son aquellos contratos de locación que se dediquen a guardar muebles, cosas, también a las locaciones con destino de embajada o afines, también para aquellos predios feriales de venta de cosas, ¿bien? Y por último, la última excepción al plazo mínimo legal de 3 años será la habitación con muebles con fines turísticos. Bien, estas serán las últimas 4 excepciones por las cuales no podrá eventualmente respetarse el plazo mínimo de 3 años, ¿sí? Obviamente tenemos siempre esta excepción que también figuraba desde antes de la nueva ley de alquileres, que es los contratos cuyo objeto o finalidad determinada necesariamente precisen que ese plazo no sea cumplimentado de tal manera. Es decir, si el locatario por alguna causal expresa y necesaria necesitará arrendar el inmueble por un plazo inferior a 3 años, supongamos con destino habitacional, ¿no? Siempre hablando de esta motivación. Y esto parte de la premisa en que el locatario desde luego es la parte más vulnerable en esta relación de consumo locativo. De modo que se establece esta excepción debido a que si entendemos que por la necesidad del locatario no debe cumplirse el plazo mínimo de 3 años, mal podemos obligarle a ello. Ahora bien, también hay que tener presente que esta causal de excepción también tiene que estar bien justificada en forma expresa, por escrito en el propio contrato de alquiler. Debe ser lo suficientemente verosímil como para que se pueda evadir, entre comillas, este plazo mínimo de orden público de 3 años. En el artículo 5 de la ley 27.551 podemos ver la modificación del nuevo régimen de reparaciones urgentes y no urgentes. Aquí podemos ver cómo el legislador ha querido regular acerca de estas situaciones cotidianas de conflicto entre un inquilino y un propietario eventualmente. Aquí podemos ver cómo estas contiendas que normalmente sucedían encuentran su solución en cierto aspecto con este nuevo artículo. Podemos ver que, en primer término, no es el inquilino el eje central de este artículo, sino el locador. ¿Por qué? Porque ya el artículo comienza hablando que el locador, deberá conservar la cosa con aptitud para el uso convenido y reparar a su cargo el deterioro originado por causales que no sean imputables al locatario. Entonces, aquí ya no estamos hablando de que aquí no estamos hablando que el locatario debe conservar la cosa, sino el locador. Esto es muy importante porque ya la esencia misma establece que es esta persona que da en arriendo la unidad quien debe prever y arbitrar los medios para que esa vivencia de parte del locatario sea digna y acorde. Ahora bien, en caso que exista algún tipo de rotura o algún desperfecto, algún vicio, el locatario tendrá la posibilidad, en caso de que sea una rotura que necesite una reparación urgente, podrá notificar dentro del plazo de 24 horas corridas a que el locador dé subsanación a esa contingencia que está dañando esta vivencia del inquilino.
El locador se notificará por 24 horas corridas de aquella diligencia, debiendo dar cumplimiento. En caso de silencio o de negativa, el locatario tendrá ya la posibilidad, por ley, de reparar aquel defecto y tomar a cuenta del pago del alquiler ese gasto, es decir, a costa del locador. Distinto es para el caso de las reparaciones no urgentes, donde aquel plazo ya no será de 24 horas corridas, sino de 10 días corridos. Entonces, el locador será interpelado por 10 días corridos para que repare este desperfecto. En caso de silencio negativa, misma situación, el locatario podrá tomar a cuenta aquel gasto de reparación en favor del canon locativo mensual. El artículo 8 establece el régimen de las cargas y contribuciones. Es decir, el locatario tendrá a su propia costa, a su propio cargo, el pago de las cargas y contribuciones que se originen por el destino de la cosa. Hasta ahí nos mantenemos en la misma postura que la reglamentación anterior. Ahora bien, cierto es que aquí hubo un cambio a continuación en relación con lo que establecía antes el Código Civil y Comercial de la Nación, pues establece el código que los locatarios no tendrán que abonar aquellas cargas que graven a la cosa. ¿Bien? Entonces, aquí podemos hacer un parate y entender lo siguiente. El Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 2015, establecía esto mismo, pero establecía la excepción de salvo pacto en contrario. De modo tal que, si bien no debía abonar las cuestiones que graven a la cosa, el inquilino, si las partes lo pautaban en el contrato de alquiler, debiéndolo abonar el inquilino, éste debía afrontar el pago. Por ejemplo, como sucede en la provincia de Buenos Aires, debía pagar el impuesto municipal o bien ARBA, si así lo estipulaban, el provincial, y en Capital Federal el impuesto inmobiliario. Bueno, con esta nueva regulación se ha suprimido la excepción, de modo tal que nunca, bajo ninguna hipótesis, el locatario debe abonar aquellas cuestiones que graven a la cosa arrendada. Trata también este artículo 8 de establecer la prohibición de pago del inquilino respecto de la expensa extraordinaria. Y en este mismo sentido incurre, en pocas líneas, pero por lo menos lo hace, como decía, incurre en definir qué serían aquellos gastos de expensas extraordinarias. Como todos sabemos, muchas veces tenemos que tratar de entender esto a base de jurisprudencia y no así de normas concretas que regulen las expensas que mensualmente se liquidan en las unidades. Entonces, la ley dice que no deberá el inquilino pagar estas expensas extraordinarias, debiendo solamente pagar las comunes, ordinarias, diferenciándolas y estableciendo que las extraordinarias serán aquellas derivadas de los servicios habituales, normales y permanentes de todo locatario. Aquí ya podemos entonces tener un poco más acabada la diferenciación. Después la ley incorpora algunos artículos que quizás son sobreabundantes o más bien tratan de visibilizar una cuestión fáctica que siempre se sucedió en los vínculos locativos. Por ejemplo, el régimen de compensación, es decir, el locatario abonando algún importe que es obligación del locador y después lo toma a cuenta del pago de alquiler. Esto, que es algo totalmente razonable entre las partes, bueno, la norma lo trae en forma expresa para regularlo. Lógicamente, lo que dice es lo siguiente: el locatario puede tomar a cuenta previa liquidación, previo detalle notificado al locador. Es decir, si bien lo hace en forma unilateral, necesita, no del consentimiento, pero sí de la comunicación previa al locador respecto de esta postura adoptada. ¿Bien? El artículo 9 de la nueva ley de alquileres establece una modificación en el régimen de las resoluciones contractuales, es decir, aquellos mecanismos por los cuales se rescinde anticipadamente un vínculo locativo. Podemos notar que en esta oportunidad la ley introduce el plazo de preaviso obligatorio, es decir, siempre, en este caso el locatario, deberá notificar con 30 días de prelación la extinción del vínculo pretendida.
Desde luego, esto lo tendrá que hacer en forma fehaciente. En materia de indemnización por la rescisión anticipada, se siguen manejando los mismos valores, es decir, el locatario deberá abonar el equivalente a un alquiler y medio en tanto rescinda el vínculo antes de consumido el primer año de locación y el equivalente a un mes de alquiler luego de consumido el primer año. Pero establece una nueva situación mediante la cual se puede condonar del pago al inquilino respecto de este resarcimiento por rescisión anticipada. ¿Y cuál es esa hipótesis? La hipótesis es que se cumplan 3 requisitos expresos. El primero es que se trate de un contrato de locación con destino de vivienda. El segundo es que se hayan consumido los primeros 6 meses de locación. Y el tercer requisito es que esta rescisión tenga 3 meses de preaviso. Es decir, con 90 días de antelación, el inquilino, luego de 6 meses de arrendado el inmueble, en los casos de destino de vivienda, podrá rescindir el vínculo y no pagar a cambio ningún tipo de resarcimiento en favor del locador. El artículo 10 incorpora otra situación fáctica, como decía antes, que resuelve contiendas cotidianas de los locatarios, y es el régimen de renovaciones contractuales. Aquí lo que vemos es que en tanto el contrato de locación tenga un destino habitacional, es decir, de vivienda familiar, dentro de los últimos 3 meses del plazo locativo, cualquiera de las partes va a poder emplazar a la otra para instarla a negociar la renovación o no de este contrato de alquiler que se sigue sucediendo. Por supuesto, la notificación tiene que ser fehaciente y tiene que notificarse la contraparte. Entonces, la notificación tiene que ser dentro de los últimos 3 meses de plazo locativo y esta comunicación tiene que establecer la invitación dentro de los 15 días corridos a que se negocie y se repaute los valores y demás obligaciones contractuales de la pretendida renovación. En caso de que el locatario interpele en estos términos al locador y éste se mantenga reticente o bien mantenga silencio, entonces el locatario podrá rescindir también el contrato de locación sin ningún tipo de resarcimiento a cambio. Entonces aquí podemos ver otra causal, otra hipótesis, mediante la cual el inquilino puede rescindir el contrato de locación anticipadamente sin adeudar ningún tipo de resarcimiento a cambio. Lógico, nuevamente hablamos que tiene que ser de inmuebles cuyo contrato de locación tiene un destino de vivienda. El artículo 11 de la ley 27.551 también viene a zanjar una situación bastante controversial en el día a día de las locaciones, siempre que hubiese un conflicto respecto de la restitución de la unidad. Esto realmente es positivo porque solía suceder que el locador y el locatario se encontraban en malos términos por determinados incumplimientos que se interpelaban recíprocamente. Entonces la coordinación de la entrega del inmueble se tornaba engorrosa y asimismo podría existir eventualmente de cualquiera de las partes mala fe. Entonces, bajo la hipótesis de que el locador tuviese mala fe para recibir el inmueble, muchas veces lo que sucedía es que se le devengaban en contra del inquilino alquileres, cuando en rigor éste quería restituir las llaves y la tenencia, bien digo. Pero bueno, especulando el locador quizá con esa situación que era un vacío legal, se negaba, sin decir nada, a recibir la tenencia y se generaba este crédito en contra del inquilino, que terminaba funcionando casi como un elemento de presión de este para acceder a determinados pagos muchas veces injustificados. Entonces, aquí lo que podemos ver es que, ya sea por incumplimiento contractual o por vencimiento de plazo locativo, es decir, por el solo fenecimiento del contrato de locación, el locador nunca podrá negarse a recibir el inmueble, ni mucho menos condicionar la entrega. Esto lo establece expresamente el artículo, ¿sí?
Téngase presente que si el locador entiende que puede realizar cualquier tipo de reclamo al locatario, el hecho de recibir el inmueble no va a hacer claudicar aquellos derechos que él entiende que le corresponden. Bien, uno siempre está haciendo una reserva de derechos porque no está renunciando a los mismos. Así que reciba el inmueble no quita que después pueda reclamarle determinadas deudas u obligaciones. Bien. Ahora bien, si el locador no quisiera recibir el inmueble o estuviese dudando por ello, entonces el locatario va a poder interpelar fehacientemente al locador a que reciba las llaves y la tenencia de la propiedad por el plazo necesario que entienda este inquilino, supongamos lo intima para una fecha y hora exacta dentro del inmueble arrendado. Perfecto. No acude a la cita el locador, entonces el locatario podrá consignar las llaves judicialmente a costa del locador y en caso de que esta consignación suceda dentro de los 10 días hábiles de aquella comunicación o aquella cita para restituir la tenencia, si este inicio de proceso de consignación sucede en ese plazo, entonces no se devengará ningún tipo de alquiler ni de gasto en contra del locatario. Como vemos, aquí ya se zanja esta situación, este bache legal. Entonces será también un sujeto interesado el locador muchas veces en recibir la llave, por más que entienda que le corresponde reclamar cualquier tipo de cuestión. Vamos adentrándonos en el título segundo respecto de la ley 27.551, que, como dije antes, se titula Reglamentación complementaria de las locaciones. Bueno, aquí vamos a ser bastante sintéticos respecto de lo que más nos interesa. El artículo 13 del título 2 establece que en las locaciones habitacionales el locatario debe proponer, tengamos en cuenta ese verbo, ya es una imposición, debe imponer al menos por lo menos dos de las posibilidades en materia de garantía de avales en favor del locador para garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Vamos a notar que esta norma establece taxativamente determinadas garantías, en rigor son 5, y las enumera en forma expresa. A ver, algunas ya existían, otras se desprendía de determinados contratos civiles y comerciales, como lo es la garantía de fianza. Pero aquí ya se las incorpora dentro de un régimen de alquiler. Entonces enumera el título de propiedad inmueble que todos conocemos, el aval bancario, el seguro de caución, la garantía de fianza, como dije anteriormente, que es la naturaleza jurídica, en este caso de FINAER, o la garantía personal del locatario, ¿no? Sería básicamente que una persona física, un tercero, se incorpore respondiendo con su patrimonio por el cumplimiento del principal, que sería del inquilino. Bien, adentrándonos en el final del análisis de la ley 27.551, podemos hablar del punto más controversial de esta ley, que es el artículo 14, sobre ajustes. Muchos no recordarán, pero aún se encuentra vigente determinados artículos de la ley de convertibilidad del Austral, desde hace 29 años. Aquella ley establece, entre otras cosas, la prohibición de indexación de los contratos. La nueva ley de alquileres ha establecido esta exención, es decir, para los contratos de locación permite efectivamente aplicar la indexación para ajustar el precio del canon locativo. Quiero aclarar, porque sucede también que hay mucha confusión de si aplica o no aplica el índice de ajuste respecto de los contratos de locación con destino comercial. La respuesta es que no aplica, solamente el índice de ajuste aplicará en los contratos de alquiler con destino habitacional. Ahora bien, los alquileres de ahora en más, desde el 1 de julio del 2020, se pautan en su precio por cánones anuales. Ya no podrán haber ajustes semestrales o, como en algunas oportunidades existía, trimestrales. Solamente podrá estar sometido a ajustes anuales y solamente podrá ser convenido libremente por las partes el primer canon, es decir, aquel que va a regir por el primer año de arrendamiento.
En cambio, los sucesivos años estarán totalmente regulados en función del índice de precio que establece el Estado Nacional mediante el Banco Central de la República Argentina, una vez promulgada la nueva ley de alquileres. Entonces, como dijimos, a partir del segundo año y sucesivos, el precio del alquiler estará netamente ajustado a un índice. Este índice tendrá, como dije antes, aumentos anuales en base a variaciones que pondera en partes iguales el índice de precios al consumidor, es decir, el IPC, y la remuneración imponible promedio de los trabajadores, es decir, el IPC. De modo tal que chequeando, por ejemplo, el inquilino, el locador o el inmobiliario, el sitio web del Banco Central, es que podrá conocer exactamente cuánto ha aumentado en ese año, cuánto deberá cotizar su alquiler. Podrán encontrar el calculador del índice en el sitio web bcra.gov.ar/publicaciones estadísticas /principales -variables -datos.asp. Para finalizar y reflexionando un poco acerca de este nuevo régimen de alquileres, queremos analizar las consecuencias por parte de FINAER y realmente entendemos que esta nueva reglamentación ha traído aparejado algunos cambios muy positivos, como dije anteriormente, sobre contiendas que normalmente sucedían día a día entre locador y locatario, para poder exponerlas y dar soluciones al respecto. No obstante, también entendemos que existen otros puntos que son realmente deudas que ha traído como consecuencia la nueva ley. Hay grises que entendemos se podrían haber evitado, y no obstante esto, entendemos totalmente que el Estado Nacional estará enteramente dispuesto a escuchar a los distintos actores del mercado, ya sea Cámara Propietaria, agentes inmobiliarios, incluso empresas de garantía y varias organizaciones de inquilinos, para poder en lo sucesivo tomar nota de las modificaciones que precisará la nueva ley de alquileres o incluso nuevas normativas relacionadas con tanto alquileres como garantías, por ejemplo. De esta manera entendemos que el índice de precio realmente no ha sido justamente lo positivo de la ley. Entendemos que siempre que el Estado se inmiscuya en los pactos entre privados, necesariamente esto va a traer consecuencias en el mercado. Y generalmente son consecuencias nocivas. De modo tal que entendemos que el precio debiera ser pautado libremente entre las partes, o por lo menos el índice establecido no es el indicado, debido a que en un contexto inflacionario como el que vive nuestro país, que el canon locativo dependa necesaria y obligatoriamente de la performance del gobierno de turno resulta algo por lo menos inseguro desde el aspecto jurídico y desde el aspecto económico. Pero reitero, desde FINAER estamos totalmente a disposición desde la creación del Ministerio de Hábitat para aportar cualquier tipo de idea que podamos realmente incorporar a este régimen, y desde ya queremos promover el intercambio de planteos y de nuevas propuestas, incluso invitar a los colegios de martilleros, a las demás compañías de garantía, a la Cámara de Propietarios, para que unidos podamos abrir una mesa de diálogo en coordinación con el Estado Nacional y de esta manera poder promulgar leyes a través del Congreso de la Nación que realmente sean satisfactorias. Leyes que se puedan sancionar por el Congreso y promulgar consecuentemente para una mayor satisfacción en el régimen de los alquileres. En efecto, agradezco muchísimo el acompañamiento de ustedes y auguramos que haya sido de su gusto la presente charla informativa. Desde ya, muchas gracias.